conferencia del doctor, y además les pedimos que mientras vayan surgiendo las preguntas pueden convocar a las coordinadoras que andan por el salón, así después el doctor puede pasar a responderles. Damos lugar a la palabra del doctor Federico Malpica Basurto. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Como pueden ver ahí en el folleto donde está el calendario con todas las conferencias, hay una banderita ahí de España bajo mi nombre, pero yo soy mexicano, no español, ¿eh? Soy de la tierra del tequila, el mariachi y el Chavo del Ocho. El día de hoy vamos a hablar de nuestra profesión docente. Es de lo que quiero hablar yo el día de hoy con todos ustedes y todas ustedes. Y vamos a intentar hacer un recorrido que nos lleve también, hablando de nuestra profesión, hacia el ámbito de la calidad educativa, hacia el ámbito también de aquello que nos toca hacer, digamos, en nuestra parcela, en nuestro metro cuadrado como docentes, para mejorar la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros sistemas educativos, de nuestras escuelas. Voy a comenzar con una pregunta que dice así: ¿cuál es el objeto de estudio de nuestra profesión como docentes? Pregunta muy importante. ¿Cuál creen que sea? Cada uno piensa por ahí. Y para dar respuesta a esto, a mí me gustaría hacer una analogía con una profesión que también es altamente compleja, como es la educación. Y en este caso, hemos escogido aquí a la profesión de los médicos. ¿Sí? Ahí tenemos una doctora, médico. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la profesión de los médicos? ¿Serán los médicos? ¿Serán las enfermedades que atienden estos médicos? Podría ser. Son importantes las enfermedades. ¿O será el paciente? Dicen los médicos que no hay enfermedades sino enfermos, porque una enfermedad y un tratamiento no pueden aplicar el mismo a todos los pacientes, porque el cuerpo humano es diferente y como reaccionamos a los tratamientos también es diferente. Por tanto, los tratamientos tienen que ser individuales, tienen que estar individualizados, y a cada uno le da el médico el tratamiento correspondiente según su propio cuerpo y las reacciones que tenga él, ¿no? Por tanto, digamos que sería el paciente. En nuestra profesión, ¿cuál es el objeto de estudio? Ahí tenemos una maestra, ¿sí? Y por tanto, ¿cuál será? ¿Serán los docentes el objeto de estudio de nuestra profesión? ¿No somos importantes nosotros, el sistema educativo? ¿O podrán ser las disciplinas? Puede ser, ¿no? Son importantes las matemáticas, la historia, la ciencia, la lengua, todas las disciplinas. ¿O el objeto de estudio de esta profesión es el aprendizaje del alumno? Podemos decir que es el aprendizaje del alumno, que es lo que toca decir, que es lo que es políticamente correcto, pero analicemos un poco más qué sucede en nuestras aulas. ¿Sí? ¿Qué es lo realmente importante cuando hacemos una evaluación? Que sepan matemáticas o que les sepan utilizar para la vida. ¿Cómo hacemos las evaluaciones? ¿A todos de manera igual o a cada uno le damos el tratamiento adecuado y por tanto le damos una evaluación según sus propios rasgos, su propia personalidad, sus propias capacidades y lo que ha aprendido? Vamos a ver qué nos dicen los organismos internacionales. Hace poquito, digo poquito porque eso fue en el 2009, la OECD hizo un informe, no es el de PISA, sino otro que llamó TALIS, que es una encuesta internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje, Teaching and Learning International Survey, ¿no? Y fíjense, ¿cuándo se hizo?
La primera evaluación sobre la enseñanza y aprendizaje se hizo en el 2009, o sea, hace poquito. Y lo que hicieron fue revisar diferentes sistemas educativos y sacar algunas conclusiones sobre cómo estaba el tema educativo en nuestras aulas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y aquí les quiero mostrar algunas conclusiones, porque yo creo que es interesante para lo que estamos hablando aquí. El informe obviamente es muy extenso, de hecho lo encuentran en internet, si le ponen italics, está por ahí el informe, y algunas de las conclusiones dicen, en otros muchos sectores, sectores profesionales, otros muchos sectores profesionales, el personal accede a su vida profesional con la esperanza de que su práctica se vea transformada por la investigación. Pero los modelos de participación en el desarrollo profesional y en la evaluación de los profesores y sus prácticas indican que este no es el caso todavía en la enseñanza. Y en otra parte de las conclusiones decía, será necesaria la creación de sistemas educativos basados en datos, o sea, no en la intuición, no en las corazonadas, en datos, ricos en conocimientos, en los que los directores escolares y los profesores actúen, fíjense bien lo que dice aquí, como una comunidad profesional y tengan la autoridad para hacerlo. La autoridad no es imposición, autoridad es capacidad de liderazgo pedagógico para hacerlo. Dispongan de la información necesaria, por tanto datos, ¿sí?, sobre lo que hacemos en las aulas, para actuar con sabiduría y tengan acceso a sistemas eficaces de apoyo, ¿sí?, para poder mejorar lo que hacemos en las aulas, que les ayuden a implementar los cambios. Bueno, conclusiones interesantes del informe Tales. Luego, además, otro indicio de qué está sucediendo en nuestras aulas y cuál es realmente el objeto de estudio de nuestra profesión actualmente. Una consultora que se llama McKinsey se le ocurrió hacer un informe. Obviamente no es una consultora educativa, sino es de negocios, y bueno, lo que hizo fue comparar los sistemas educativos que están teniendo más éxito en las pruebas PISA y ver qué cosas tenían en común, ¿no? El problema es que sus conclusiones están inventando el agua tibia, ¿no?, o descubriendo el Mediterráneo, pero bueno, nos sirve un poco para analizar qué está sucediendo también en nuestros propios sistemas educativos. Dice, eso fue en el 2007, dice, la calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de sus docentes. O sea, que los docentes somos la clave de la calidad educativa. Los docentes somos la clave de la calidad educativa. Y una escuela no llega más allá de donde llegan sus docentes para implementar ciertas metodologías dentro de las aulas. Interesante, ¿no? Después, la única alternativa para mejorar los resultados de aprendizaje es mejorar la enseñanza. También es obvio, ¿no? Pero fíjense lo interesante de esto. Es decir, los resultados de los alumnos, si queremos mejorar esos resultados de aprendizaje, tenemos que hacer algo con los procesos que llevaron esos resultados, ¿sí? Es decir, los procesos de enseñanza que llevan a los procesos de aprendizaje. Y el último, el desempeño sobresaliente de los sistemas educativos incluye forzosamente que todos los alumnos y alumnas tengan éxito en la enseñanza. Aquí en Argentina se habla de inclusión con calidad, ¿no? Porque una escuela donde egresan solo unos cuantos que son muy brillantes, no por eso es una escuela de calidad. Porque es como si en un hospital todos los enfermos están muy graves, los echaran del hospital y los enviaran a otros, ¿no? Claro, dirían, no, somos un muy buen hospital porque no se nos muere nadie. Pero no se nos muere nadie porque el que está muy enfermo lo envías a otro hospital. Si en la educación nos vamos dejando alumnos en cada grado, eso no es una escuela de calidad. La escuela de calidad es la que tiene capacidad de atender a todos sus alumnos y alumnas en todos los grados y poder estimular el aprendizaje para que lleguen al perfil de egreso que nos hemos planteado. Bien. Bueno, una vez analizado esto, regresemos a nuestras aulas y veamos que es fácil, como dice aquí, ¿no? Es fácil afirmar que el objetivo de todo profesor es que sus alumnos aprendan de una manera significativa, ¿no? Eso es lo que decimos, ¿no? Pero
en cuántas aulas está ocurriendo realmente esto. Significativa significa que estén aprendiendo cosas que les sirvan para la vida. No que aprenda las matemáticas para pasar el examen y seguir el siguiente curso, sino que aprenda las matemáticas porque les sirven para la vida. ¿En cuántas aulas? Y pensemos aquí una cosa muy interesante, que es, o sea, esto es muy fácil de decir de manera significativa, pero ¿qué nos está condicionando nuestra práctica como docentes? Tenemos muchos condicionantes de nuestra práctica. Aquí vamos a poner algunos. Por ejemplo, el número de alumnos. No es lo mismo enseñar a 20 alumnos en clase que a 50, ¿no? Que a 30, que a 40. Eso condiciona nuestra práctica. La presión por acabar el temario. ¿Les suena? La presión por acabar el temario. Temarios que nos ahogan porque tienen un montón de contenidos y nos obligan a darle una embarrada de esos contenidos a los alumnos para poder acabar el temario. No es lo mismo enseñar que aprender. Y por más que les enseñemos, no quiere decir que lo aprendan todo. ¿Sí? Nosotros como seres humanos siempre estamos aprendiendo. Y por tanto hay que pensar si lo que queremos es enseñar mucho o enseñar bien, para que se aprenda. Y por tanto tendríamos que priorizar los contenidos para que podamos, de tal manera que les demos, también atendamos a la diversidad y le demos a cada alumno lo que necesita aprender. Establecer unos mínimos de contenidos que puedan ser enseñados de manera profunda y demos el tiempo suficiente para que se aprendan y luego priorizar otros contenidos para aquellos alumnos que ya vayan superando lo mínimo, digamos, ¿no? Y que puedan avanzar. Así ningún alumno se nos aburriría en clase. Otro condicionante, el fracaso y el abandono escolar. Y esto es una lacra y es un drama en nuestros sistemas educativos. Porque es lo que decíamos, ¿no? Si van saliendo del sistema, lo único que indica eso, hay profesores que se ufanan de reprobar al 80% de alumnos en una clase. Y para mí lo único que leo ahí es la incapacidad de ese docente para atender a sus alumnos y alumnas y para darles lo que necesitan. No se nos pueden quedar en el camino. La carencia de tiempos y recursos. Y miren, más que falta de tiempo, es la incapacidad para gestionar el tiempo. ¿Por qué nuestras clases son de 40 o 45 minutos? ¿Qué fundamento pedagógico tiene eso? Ninguno, ninguno. Es una convención para hacernos más fácil la vida en las escuelas a los docentes, a los que enseñan. Pero sabemos que hay muchas metodologías que no se pueden enseñar en 40 minutos, necesitan más tiempo. Y mientras no seamos capaces de flexibilizar los horarios, será un condicionante de la práctica. Solo nos cabrán cosas que quepan en 40 minutos y no son todas las que necesitamos. La falta de motivación del alumnado. ¿Le suena? Y es que tenemos los alumnos que tenemos y no los podemos cambiar. No van a venir mejores el próximo año. No, son los que son. Y la sociedad es la que es. Y con ellos son con los que tenemos que trabajar e intentar que aprendan lo más posible y lo mejor posible. Y por tanto, mientras no seamos capaces de ponernos en sus zapatos, de comenzar una clase a partir de situaciones problemáticas o de intereses que sean propios de ellos, no conectaremos y será más difícil que aprendan. Y por tanto, vemos alumnos, muchos alumnos desmotivados en nuestras clases, porque entienden que aquello que les queremos enseñar no le ven la utilidad. Y lo único que les prometemos es, pero no te preocupes, aunque no te sirva para nada, si lo aprendes, es decir, si lo memorizas para vomitarlo en un examen, llegarás a la universidad. Y en un futuro todo esto te servirá nada más para llegar a la universidad. Nuestros alumnos, les aseguro que cada vez le encuentran menos sentido a todo esto. Tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos en la posición de lo que llamamos los nativos digitales. Todos los alumnos nacidos a partir de 1990 han sido ya, digamos, de alguna manera catalogados como nativos digitales porque nacieron ya con la tecnología.
Y esto es muy importante, tenemos que entrar en su mundo. Los nacidos entre 1970 y 1990 nos llaman los inmigrantes digitales. No es nuestro mundo, pero podemos migrar allá, ¿no? Los nacidos antes de 1970 les han llamado los nativos analógicos, ¿no? Porque nacieron y todo era en papel, ¿no? Pero también pueden migrar hacia allá. Tenemos que hacer un esfuerzo porque es inherente a nuestra profesión lograr hacer ese esfuerzo. Y por último, el entorno del centro escolar. Eso también condiciona nuestra práctica, porque los medios de comunicación, lo que está viviendo la sociedad, lo que están viendo, todo eso entra en el aula y no podemos evitar que entre. No podemos. No podemos evadirnos de esa realidad porque la estamos viviendo y los alumnos la llevan dentro. Una escuela es un reflejo de la sociedad. Es una entidad eminentemente social, por tanto es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Para nosotros, cada cosa que pase en torno al centro tendría que convertirse en una oportunidad de aprendizaje, pero definitivamente también condiciona nuestra práctica. Entonces, como vemos aquí, ahí está el profesor con todo eso que le condiciona su práctica y obviamente teniendo en cuenta todos estos condicionantes, la pregunta ahora sí es, a ver, ¿realmente hasta dónde podemos llegar en una enseñanza significativa? Ahora hemos dado ya algunas pistas. Bien, creemos que yendo a congresos, a seminarios, a cursos, a cursitos, a talleres, pensamos con ilusión que podemos aprender muchas cosas. Los conferenciantes vienen aquí, nos dicen un montón de cosas y la pregunta es, ¿por qué? De todo eso que se dice, ¿por qué no acaba en las aulas? ¿Por qué no se implementa en las aulas? Hay un estudio que dice que en otros ámbitos profesionales, un curso bien dado, al final aquella persona que atiende el curso solo aprovecha entre el 10 y el 12% de aquello que escuchó en el curso. Bueno, donde intervino, donde participó, ¿no? Entre el 10 y el 12%. ¿Le suena un número como para la educación también? Cada uno más o menos entre el 10 y el 12% de aquello que digamos que aprende o que escucha o que participa en todos esos congresos, seminarios, talleres, capacitaciones, ¿es lo que acabamos aplicando en el aula? ¿Más o menos? Lo digo porque si aceptáramos este número, también estaríamos aceptando que cada año más del 80 o hasta el 90% del dinero y de los recursos que se gastan en capacitación docente los echamos a la basura. Y esto es un drama también. No funciona, no está funcionando la capacitación docente. ¿Por qué? Porque es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué no se llevan a cabo? Bien, aquí tenemos un profesor. Esa persona que va allá con su mochila es un profesor. Y lleva atrás una mochila, pero no es una mochila cualquiera, es su mochila docente. ¿Sí? Todos los profesores y profesoras tenemos una mochila docente. Ahora yo veo a todos ustedes aquí, todas ustedes, con su mochila. Cada una la lleva ahí. ¿Sí? Y cuando llegamos a una aula, a una clase, cerramos la puerta, abrimos nuestra mochila y con lo que llevamos dentro es con lo que enseñamos. ¿Qué llevan dentro las mochilas docentes? Llevan al menos dos cosas. La primera es ideología, es decir, llevamos todos una idea de qué queremos de nuestros alumnos cuando acaben la formación. Y si yo quiero que aprendan para la vida, mis clases pueden acabar siendo de una manera que si yo pienso que lo que quiero es que lleguen a la universidad, puede ser que mis clases acaban siendo de otra manera. Si yo quiero que aprendan, sean y se comporten de una manera, mis clases también irán variando. ¿Sí? Por tanto, ideología. Pero sobre todo la mochila lleva herramientas didácticas. Y son con esas herramientas didácticas con lo que enseñamos. No con lo que hemos leído en libros, no con lo que hemos escuchado en conferencias, no con lo que hemos participado en congresos. Con eso no enseñamos. Enseñamos con las herramientas didácticas que llevamos incorporadas en nuestras mochilas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo llegaron esas herramientas didácticas a la mochila? Entonces, para responderla, podemos preguntarnos, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Si yo quiero aprender a bailar tango, ¿qué tengo que hacer? Bailar, ¿no?
Pero no nada más bailar, porque me pueden poner la música del tango, pero si yo nunca he visto un tango será muy difícil bailarlo, ¿no? Por tanto, tendría que primero observar cómo se baila el tango y luego yo ir bailando de lo más simple, primero los primeros pasos, hasta lo más complejo, ¿no? Así aprendemos en los cursos de capacitación. Así hemos aprendido a ser docentes, eso sí, ¿eh? O sea, ¿cuáles son las prácticas? Todos aquí piensen, ¿cuáles son las prácticas educativas, las prácticas docentes que más han visto todos ustedes? Cada uno. ¿Cuáles son las prácticas educativas que más han visto? Son las prácticas de cuando ustedes eran alumnos, de cuando yo era alumno. Esas son las prácticas que más hemos visto. Y cuando nos toca ser docentes, son las primeras que nos vienen a la cabeza. Porque es lo que más hemos visto. Es con lo que nos sentimos más cómodos de inicio. Entonces, ¿qué prácticas educativas eran estas? Eran prácticas activas, de participación, resolución de problemas, simulación, investigación del medio, o eran prácticas más bien transmisivas, magistrales, instructivas. Eso es, cada quien reflexione, porque eso es lo que lleva ya cada uno en su mochila, eso es seguro, porque son las que más hemos visto, las que posiblemente más hemos practicado también. Luego, obviamente, todo docente, todo profesor, toda profesora tiene la capacidad de aprender e incorporar nuevas herramientas en su mochila. Pero para ello necesitamos aprender como aprendemos los seres humanos, que es viendo, practicando, de lo más simple a lo más complejo, con ayudas contingentes, o sea, con alguien que nos apoye para poderlo realizar. Pero, fijémonos en las mochilas. ¿Cuál es su característica principal? La característica principal de estas mochilas es que son privadas. Cada quien tiene la suya. Y no estamos acostumbrados a compartirlas con nadie. No se nos ha enseñado a abrir las mochilas y compartirlas con el colega. Somos de las únicas profesiones que quedan todavía donde el profesional trabaja de manera muy aislada, poco supervisada y donde tiene pocas oportunidades de compartir su práctica. Entre otras cosas porque cerramos el salón de clase y ahí nos entendemos nosotros con nuestros alumnos. De hecho, en ninguna profesión se les ocurre que un profesional que llega le den ya le dejen ejercer de manera, digamos, individual, ¿sí? Sin ningún apoyo. O sea, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, a ningún despacho se le ocurre que cuando entra un nuevo arquitecto le dejen ya un proyecto, ¿no? Sino que le ponen a alguien al lado que hace de mentor durante un tiempo suficiente, ¿no? En abogados lo mismo, un despacho de abogados siente un abogado nuevo, pues lo pondrán con alguien que le ayude, no le dejarán el caso de un cliente luego, ¿no? En cambio, en nuestra profesión, ¿qué pasa? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí yo empecé a dar clases en secundaria y no me tocó el aula más fácil cuando llegué a la escuela, Esas clases ya se las habían ganado profesores y profesoras que llevaban más tiempo que yo. A mí me tocó segundo de secundaria, una aula difícil. Y además no me pusieron a alguien conmigo durante un tiempo suficiente como para que me dijeran, oye, ya estás listo, ya lo puedes hacer solo. No. Si me llegué ahí, me dieron, mira, este es tu temario, esta es tu clase. Ay, no, esta es tu clase, venga, para adentro. Cerraron la puerta y yo me entendí con mis alumnos. Y claro, yo me entendí con mis alumnos como pude. Y me formé una coraza y yo mismo me fui haciendo como maestro o como docente. ¿Sí? Y es un poco la historia de cada uno, ¿no? Así en general. Las maestras y maestros de infantil. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque si se equivocan, sus alumnos la siguen queriendo. Sí, porque el alumno no se da cuenta, ¿no? Te pueden equivocar varias veces y el alumno no pasa nada. Y entonces se animan más a incorporar nuevas prácticas porque tienen capacidad de ir practicando, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en primaria?
sobre todo en los últimos años, ya no es lo mismo, los alumnos ya te empiezan a ver y si te equivocas puedes tener problemas. En secundaria, si te equivocas haciendo algo, los alumnos te saltan a la yugular y obviamente ya en otros niveles, pues imagínense nada más. Entonces cada vez somos más conservadores conforme avanzamos en niveles educativos, porque a nadie nos gusta hacer el ridículo y lo que queremos es incorporar nuevas prácticas, lo tenemos que hacer aprendiendo, con alguien que me ayude, pudiendo practicar hasta que yo veo que lo domino y entonces si lo domino, entonces ya lo puedo hacer en el aula, ¿no? Si yo voy a una conferencia, por más entusiasta que yo llegue ahí participe, tome notas de manera entusiasta de todo lo que dice el conferenciante, me guarde mis notas, luego llego a mi clase, a mi aula, antes de entrar me leo las notas, ¿sí?, para recordar bien qué voy a hacer, me guardo las notas, entro a la clase, cierro la puerta, miro a mis alumnos, vuelvo a sacar las notas, me las guardo otra vez, miro a los alumnos, me vuelvo a sacar las notas, me guardo las notas y enseño como he enseñado toda la vida. Porque así no aprendemos, no aprendemos los seres humanos, aprendemos a través de la práctica y sobre todo a través de la reflexión de nuestra práctica. Y para eso necesitamos poder compartir lo que hacemos con nuestros colegas, ¿sí? Y aquí vamos. Para entender un poco en el sistema en el que estamos y por qué es importante compartir la práctica con colegas, vamos a ver vamos a intentar dibujar qué es todo este sistema educativo dentro de la escuela, ¿no?, y los diferentes subsistemas, porque en la escuela hay muchas variables interrelacionadas que afectan lo que hacemos, ¿no? Y vivimos nuestra profesión, y por eso decimos que es altamente compleja, vivimos nuestra profesión con diferentes variables que nos afectan. Entonces, aquí he puesto yo un primer esquema, no sé qué les parezca, si más o menos dibuja la complejidad de nuestra profesión. Tenemos ahí al docente, obviamente, al estudiante, la flecha representaría el contenido, ¿no?, que mediamos entre el proceso de enseñanza y el aprendizaje, y luego la sociedad, ¿no?, que como habíamos dicho, influye en todo aquello que hacemos en el aula. Tenemos 3 grados de complejidad, uno es el aula, otro es el centro educativo y el último es la comunidad o la sociedad. ¿Qué les parece? ¿Más o menos refleja la complejidad? Pues no, es un poco más complejo. Porque tenemos un director, ¿no? Y ese director también tiene que responder a otras autoridades. Y tenemos compañeros docentes, no vivimos aislados, no es una isla nuestra clase, sino que la compartimos. Lo que yo haga en una clase obviamente tiene repercusiones en lo que hagan las demás, etcétera, ¿no? Y por tanto, es eso. Y obviamente el estudiante tiene otros amigos con los cuales convive y que también forman parte de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Creen que con esto ya explicamos la complejidad, más o menos? Más o menos, pero todo es un poco más complejo. Sí. Y no podemos evitarlo, por eso decimos, es una profesión altamente compleja, porque hay un montón de variables que influyen en lo que hacemos en el aula. Cuando hablamos del sistema comunidad, obviamente eso se vuelve muy complejo. Aquí entran los medios de comunicación, otros colectivos, las familias, y además todo lo que es la publicidad, el mercado laboral, el entorno cercano, pero también la nación, y ahora incluso en un mundo globalizado, pues lo que ocurre en otros países, etc. Y todo eso nos influye. Por tanto, la pregunta es, si tenemos esa complejidad tan alta, de todo eso que está ahí, de todas esas variables que aparecen en ese esquema, ¿sobre qué tenemos control los docentes? ¿Sobre qué tenemos control? A ver, vamos a analizar un poco. ¿Tenemos control sobre lo que está un poco así en la periferia, la parte de la comunidad? ¿Tenemos control sobre los medios de comunicación? ¿Tenemos control sobre la publicidad? ¿Tenemos control? No tenemos control. Como decíamos hace rato, podemos aprovecharlo, pero no tenemos control. Luego, dentro de la escuela, ¿tenemos control sobre las pautas que nos marca la administración? ¿Control sobre las estrategias de los directores y directoras? No, muy poco. ¿Tenemos control sobre lo que hacen otros colegas? Muy poco. Por tanto, casi no contamos. Vámonos al último, al del aula. Algo tenemos que controlar, ¿no? Vámonos al aula, pues ya volvimos. Ya salimos, vimos que no controlamos nada, hemos vuelto. Vale, dentro del aula. ¿Podemos escoger los alumnos que tenemos? No.
Por tanto, esa variable, ya olvídense, no es una variable. No es una variable. Podemos querer tener otros alumnos, pero son los que son. ¿Sí? Eso no se puede mover. Luego, la flecha esta que decimos de los contenidos. ¿Podemos escoger los contenidos que enseñamos? ¿Tenemos control sobre los contenidos? Más o menos, ¿eh? Podemos y debemos ajustarlos, contextualizarlos, ¿no? Generar una educación más individualizada para cada alumno, etc. Pero nos marca un currículum oficial, ¿no? Un programa que tenemos que seguir. Por tanto, tenemos el control relativo sobre los contenidos, ¿sí? Entonces, oigan, ya analizamos todas las variables. Ya nada nos queda una. Nada más nos queda la que es el docente. ¿Tenemos control sobre nuestras prácticas educativas? Familia, ¿tenemos control sobre nuestras prácticas educativas? ¿Tenemos control o no? Es que es lo único que tenemos control. De todo lo que aparece aquí, es de lo único que tenemos realmente el control, de qué es lo que hacemos en las aulas, de cómo enseñamos. Es de lo único que tenemos realmente control. No nos tiene que dar miedo decirlo. Además, la buena noticia es que es clave de la calidad educativa. Clave. La clave de la calidad educativa es qué pueden hacer los docentes dentro de las aulas. No de manera individual, sino de manera colectiva. ¿Podemos hacer la diferencia en la vida de nuestros alumnos? Sí, porque podemos encontrar una cosa que es clave para hacer la diferencia. ¿Qué es lo que hacemos en las aulas? ¿Cómo les enseñamos? No qué les enseñamos, no qué ocurre fuera, sino cómo les enseñamos. Y es lo único que podemos controlar. Entonces, nada más antes de pasar a la otra, la conclusión de esto es que podemos hacer la diferencia, pero cuando digo esto no quiero que quede claro un concepto, que es, tiene que ser, sí, pero no de manera individual, sino de manera colectiva, colegiada. Por eso lo de colegios. ¿Sí? O sea, la práctica educativa individual no es la que hace la diferencia, sino la práctica educativa colegiada. O sea, todo lo que hacemos todos los docentes de un centro escolar por nuestros alumnos. La suma de esos esfuerzos es lo que hace o no la diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Lo digo porque en el colectivo, en el imaginario colectivo, hay la idea de que un solo profesor puede hacer la diferencia en la vida de sus alumnos. Y de hecho hay muchas películas, a mí me gustan las películas de profesores, no sé si a ustedes les gustan, pero a mí me encanta la docencia. Por ejemplo, El Maestro con Cariño, La Sociedad de los Poetas Muertos, hace poco sale una que se llama El Muro, etc., ¿no? Y en todas estas películas es un profesor el que hace la diferencia. Es la historia de un profesor que se las arregla de alguna manera para hacer la diferencia con sus alumnos. Pero de verdad no es así. Podemos tener algún profesor que nos acordamos porque nos ayudó tal, pero realmente, para poder aprender necesitamos tiempo. Ningún profesor o profesora se puede arrogar la responsabilidad de formar en competencia a sus alumnos porque no los tiene el tiempo suficiente. Y por tanto, el hecho de que queramos avanzar hacia sistemas educativos que permitan el desarrollo de competencias nos obliga a trabajar en equipo. Pero no es parte ni del imaginario colectivo ni posiblemente de nuestra herencia. Fíjense en cambio los médicos, todas las series de televisión de médicos, todas son trabajando en equipo, ¿no? No sé si aquí en Argentina pasa una serie que se llama House, ¿sí? Pues aún él, que es un misógino y que no le gusta a la gente, pero de todos modos él solo se entiende su serie trabajando en equipo y por su equipo de trabajo, digamos. Nosotros como profesión, en una profesión altamente compleja como es la educativa, no nos podemos dar el lujo de vivir aislados y tenemos que comenzar a cambiar esta cultura y generar una nueva cultura docente más colaborativa. ¿Sí? La diferencia, el potencial grande, lo tenemos cuando sumamos y coordinamos estímulos de aprendizaje a nuestros alumnos en todas las clases, de todos los grados, de todo el curso. Porque fíjense, si queremos enseñar a ser solidarios a nuestros alumnos, ¿cuándo tenemos que comenzar? Queremos enseñar a ser solidarios a nuestros alumnos, ¿cuándo tenemos que comenzar? Lo más pronto posible, ¿no? En el primer grado. Pero ese trabajo no acaba ahí. ¿Cuándo tenemos que terminar?
¿Cuándo termina la enseñanza de la solidaridad? Nunca. Por tanto, eso quiere decir que si queremos enseñar actitudes y todo lo que tiene que ver con competencias para la vida, tenemos que coordinar estímulos de aprendizaje no solamente de los profesores del curso del año, sino de todos los colegas que trabajan antes y después de mí. Y yo sé que lo que yo hago tiene sentido porque ya lo han trabajado antes colegas y porque lo seguirán trabajando los colegas que tengo el año y después los que vienen después, ¿no? ¿Sí? Y por tanto tiene sentido todo aquello que yo hago, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea es que lleguemos a un concepto y, digamos, de no decir, esta es mi clase y estos son mis alumnos. Tenemos que poder decir, esta es nuestra clase y estos son nuestros alumnos. Estas son nuestras clases y estos son nuestros alumnos. O sea, la profesión del docente es de trabajo en equipo, ¿sí? Es de trabajo en equipo. Esto es un deporte de equipo. Esto no es tenis, es fútbol. ¿Sí? Es trabajar en equipo, donde cada uno tiene una función, pero entre todos llegamos a un objetivo en común. Bien. Gracias. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué necesidades tienen actualmente nuestras escuelas? Voy a poner aquí 3 necesidades y ya me dirán si sí o si no es lo que tenemos actualmente como necesidades. La primera, mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Sí? ¿Sí, no? Segunda, invertir adecuadamente los recursos del centro. ¿Sí? Es una cosa que nos preocupa. Y garantizar unas prácticas educativas adecuadas. ¿Sí? La escuela de calidad es la escuela donde los padres de familia no se tienen que tronar los dedos cada año para ver qué profesor le toca a su hijo, sino que ya saben que no importa, porque cualquiera de ellos me va a garantizar unas prácticas educativas adecuadas. Esa es una escuela de calidad, esa es la calidad educativa, este es un indicador claro de calidad educativa. Por tanto, ¿qué deben tener las instituciones que quieran avanzar en la calidad y que quieran cumplir con esas expectativas y cumplir con y satisfacer esas necesidades? Les voy a presentar 3 objetos que tienen que tener las escuelas si quieren avanzar en la calidad. El primero es un telescopio. ¿Tenemos telescopios en las escuelas? No, pero no un telescopio físico, ¿eh? Es un telescopio conceptual. Sí. ¿Para qué sirve un telescopio? Para ver de lejos, ¿no? Lo que queremos es un instrumento dentro del centro que nos permita poder ver a largo plazo y sobre todo definir qué queremos de nuestros alumnos cuando acaben la formación. ¿Qué queremos de ellos? Y cuando hayamos definido eso, lo hayamos consensuado entre todos los docentes y todo lo tengamos claro y lo defendamos, entonces podemos avanzar. Podemos avanzar porque a partir de allá podríamos definir una metodología común, ¿sí? Lo que podríamos llamar como las pautas de trabajo, las herramientas que vamos a incorporar en nuestras mochilas, que son comunes, que coordinamos para poder llevar a todos los alumnos y alumnas a cumplir con ese perfil de egresado que nos hemos planteado, ¿sí? Por tanto, primera tarea, tener un objetivo en común, ¿sí? Tener un instrumento que nos permita fijar una mirada y que todos miremos lo mismo, ¿sí? Segundo instrumento, un microscopio. ¿Tenemos microscopios en las escuelas? Sí, pero no los de laboratorio, ¿eh? Es un microscopio conceptual. ¿Sí? ¿Para qué sirve un microscopio? Para ver de cerca, ¿no? Para ver el detalle. Lo que necesitamos es un instrumento que nos permita analizar en profundidad lo que pasa en nuestras aulas. Tenemos que acabar con el concepto de caja negra, de que no sabemos qué ocurre dentro de las aulas. De eso decía un colega, el santo santorum del profesorado. No nos sirve ya trabajar así. La educación del siglo XXI tiene que ser una educación de aulas abiertas, de compartir nuestra práctica con otros colegas, obviamente teniendo en cuenta referentes en común, ¿eh? Por eso lo de la metodología común es muy importante. Si no tenemos un horizonte en común, es imposible compartir la práctica. Porque si yo tengo una forma de enseñar y mi colega tiene otra, y no tenemos un referente en común, yo no voy a enseñar como él. Él no va a enseñar como yo. Por tanto, no tenemos nada que compartir. Hablemos mejor de otras cosas, ¿no? Cuando nos juntemos, hablemos del fulanito, de la anécdota, del padre de familia, de las próximas vacaciones. ¿Sí? Necesitamos referentes en común para poder compartir la práctica. Por tanto,
telescopio, microscopio, y luego el microscopio nos permitiría analizar lo que estamos haciendo en función de ese horizonte común, y entonces ya tendría más sentido incluso que yo vaya al aula de mi colega y haga una observación, él venga a la mía, compartamos, mejoremos lo que estamos haciendo poco a poco. Y por último, lo de las mochilas. ¿Tenemos mochilas en las escuelas? Sí, pero no la de los alumnos, sino la que hablamos ahora, de los docentes, ¿sí? La idea es que no es decirle al docente, quítese su mochila que ahora yo le voy a dar otra. No, porque eso no lo vamos a hacer nunca. Cada uno tiene su mochila. Simplemente es qué herramientas vamos a compartir todos en esas mochilas que cada uno tiene. Y puede ser que no sea todo, pero en algo nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? Y por tanto, crear una cultura docente colaborativa, ¿sí? No se trata de uniformizar, robotizar la educación. Cada docente tiene su mochila y las mochilas, de hecho, como vemos aquí, son diferentes. Es el estilo docente. Se trata de más bien pensar qué herramientas didácticas, qué actividades podemos hacer de manera coordinada para estimular el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sí? Bien. Aquí tenemos, por tanto, lo que nos interesa en la educación, ya decíamos, son esas tres necesidades. Por tanto, nos interesa que cada evaluación que nos hagan podamos ofrecer mejores resultados, ¿no? Pasar de resultados educativos a resultados educativos B, pero para eso necesitamos analizar la práctica, los procesos que nos llevaron a esos resultados. Y la práctica educativa, como decíamos, es lo único que podemos controlar, y por tanto es en aquello que tenemos que analizar para poder mejorar los resultados, ¿no? Eso nos permitiría avanzar a una práctica educativa B, que nos permitiera tener mejores resultados la próxima vez que nos evalúen, ¿sí? Y poco a poco ir avanzando, y aquí está el secreto, de B a C, de C a D, ¿sí? Poco a poco. Pero para eso necesitamos un plan, por eso la idea de que cada centro, en el PEI, que tiene en Argentina, ¿no? Proyecto Estratégico Institucional, haya un apartado que sea el proyecto estratégico o plan estratégico pedagógico, ¿sí? De los procesos de enseñanza-aprendizaje, que no se nos pase por alto, porque lo organizativo está muy bien, pero donde podemos incidir es en el aula, ¿sí? Pero ese plan tiene que estar fundamentado en un autodiagnóstico, una reflexión sobre lo que hacemos, ¿sí? Y esa reflexión también tiene que tener unos indicadores, ¿sí? Que estén fundamentados básicamente en aquello que pretendemos hacer con nuestros alumnos, a dónde los queremos llevar cuando acaben su formación, ¿sí? Qué es lo que nos tenemos que poner de acuerdo, y obviamente usando la ciencia. Ya lo decía el doctor Zavala ayer, ¿no? Que vayamos hacia una educación basada en lo que sabemos de cómo aprendemos las personas, basada en evidencias, ¿sí? En aquello que sabemos que funciona. Bien. Por tanto, nuestra cultura profesional, que es altamente compleja, exige, como pasa en el ámbito médico, que exige una fundamentación médica, un trabajo colegiado y una mejora de la práctica médica, en el ámbito educativo también nuestra profesión exige una fundamentación pedagógica, es decir, todo profesional de la educación debería poder explicar por qué hace lo que hace en clase. Se lo pregunte un alumno, se lo pregunte un padre de familia, se lo pregunte un colega o una autoridad. Eso es muy importante para nuestra profesión. Otras profesiones pueden explicar cada vez mejor sus prácticas y nosotros nos hemos quedado eso en la intuición, de cada maestrillo con su librillo, y posiblemente por eso cada vez es menos reconocida socialmente nuestra profesión. Por tanto, la fundamentación pedagógica es muy importante. Tenemos que irla ganando poco a poco. Trabajo colaborativo, igual como los médicos hacen sus clínicas, nosotros también podemos hacer nuestras clínicas educativas, siempre y cuando tengamos un referente en común. Y por último, mejora de la práctica educativa. O sea, tenemos que entender que lo que hacemos ya lo hacemos bien, pero siempre se puede hacer mejor. Siempre se puede hacer mejor. Y cada año podemos mejorar un poco aquello que hacemos. Y esto de la mejora continua es el alma de cualquier sistema de calidad. ¿Sí? Por tal, la calidad educativa la podemos entender como una cultura de mejorar continuamente lo que hacemos. Por tanto, como decíamos, ¿qué necesita un docente para desarrollar bien su práctica? Ir poco a poco. Como diría Vygotsky, zona de desarrollo próximo, ¿sí? Un pequeño paso cada vez. Entre la A y la Z, los conferenciantes siempre nos vienen a explicar la Z, pero nosotros lo que tenemos que hacer es identificar entre la A y la Z dónde estamos, y si estamos en B, nuestra única obligación es pasar a C, no pasar a Z, pasar a C. Y cuando estamos en C, nuestra obligación será pasar a D. Cuando estamos en D, pasar a etc.
Avanzar poco a poco, muy importante. La otra es la mochila docente compartida, es decir, pasar de grupos de mejora, donde la iniciativa es personal de cada docente, pero no sé si a ustedes les suene esto, pero en muchas escuelas se comienzan proyectos cada año que luego quedan en nada a lo largo de los años, porque no había fundamentación, porque no había un trabajo colaborativo, porque no había una visión común, y por tanto la idea es pasar de grupos de mejora a equipos de mejora que tengan una visión común, y finalmente a comunidades de mejora, donde haya una sola mirada que permita que cualquier mejora educativa que se haga en el centro esté bien fundamentada, quede por escrito y se desarrolle en todas las aulas, no en solo unas aulas, sino en todas. Por tanto, conclusiones, para generar una comunidad de aprendizaje entre docentes, necesitamos, por un lado, generar una relativa urgencia por el cambio que sirva de motivador, ¿sí? Necesitamos presión social, tener referentes y luego presión sana. Entonces, urgencia por el cambio. Cada año tenemos que mejorar algo. 2, generar una visión compartida de los resultados de los estudiantes. O sea, ¿qué queremos de ellos? Lo que decíamos, este horizonte común. 3, generar una visión compartida de lo que es una buena práctica educativa. Si no la vemos, si no vemos el tango, no podemos bailar tango. Si no vemos una buena práctica educativa, ¿cómo la vamos a reproducir? Necesitamos poder observar buenas prácticas educativas entre nosotros, según la escuela y según las finalidades educativas de cada escuela, para luego poderlas ir aplicando. Involucrar a otros y desarrollar la capacidad sistémica para mejorar. Eso implica que cada escuela se convierta en una unidad de formación donde mucha de la formación es entre iguales, entre colegas y con los apoyos necesarios para poder conseguir mejorar lo que hacemos en las aulas. Mejorar lo que pasa en el aula como objetivo primordial, o sea, la práctica educativa, como hemos visto, es lo que podemos controlar. Y finalmente, que cada vez que nos veamos, que nos reunamos, hablemos sobre lo que hacemos en las aulas. Aprovechemos ese tiempo tan valioso que tenemos para mejorar lo que estamos haciendo. Bueno, hasta aquí. Quisiera terminar con un extracto de un libro muy bonito que se llama La Escuela contra el Mundo, del profesor Gregorio Luri, que escribió inmediatamente después de jubilarse y por tanto pues no es políticamente correcto, pero es muy real. Y él decía esta frase en el libro, que me encantaría leer aquí, y dice: la escuela se sitúa contra el mundo cuando no aspira de verdad a la excelencia y en lugar de eso se conforma con el adorno retórico del progreso adecuadamente. ¿Sí? Cuando vive pendiente de unos discursos que hace tiempo han dejado de tener repercusión social, disociada de la realidad. La sociedad no ha dado permiso a la escuela de hacer lo que quiera, sino que le ha encargado que encuentre la manera más eficiente de transmitir lo mejor de ella misma a los que vienen detrás. Por ello le demanda una cierta actitud contra el mundo y sus urgencias y estímulos inmediatos. Así podrá ejercer su función mediadora entre la familia y la sociedad civil y vincular el pasado con el futuro. La escuela es un puente, pero para construir ese puente necesitamos avanzar, y avanzar poco a poco, y hacer camino. Y ese camino se construye cada día. Yo quisiera que tengamos eso en mente, que cada día, cada año podemos ir mejorando lo que hacemos y vayamos construyendo camino, como dice el poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminantes, colegas, amigos, no hay camino sino estelas en la mar. Muchas gracias. Bueno, luego de finalizada la conferencia del doctor, vamos a recibir las preguntas, comentarios que tengan para realizar.
Hola, hola. Por aquí hay algunas preguntas que nos están pasando. Una más que una pregunta es una reflexión que además me llevo porque la verdad es que son de esas que le tocan a uno la fibra. Y además habla un poquito de la cultura que tenemos y que, como decíamos, tenemos que ir superando y rompiendo, ¿no? Es una maestra joven, supongo, es una maestra nueva en la enseñanza. Dice, es difícil hablar de trabajo en equipo. Soy nueva en la docencia. En una oportunidad pregunté a un colega cómo enseñar un tema de otra manera, porque yo no sabía cómo hacerlo, ya que había intentado varias estrategias sin resultados. Me ayudó, pero le dijo a todos que era una incompetente. Yo creo que tenemos que tener claro que mientras no nos consideremos parte de un colegio, ¿no? Parte de un cuerpo colegiado, y consideremos a nuestros colegas como competidores o como personas que trabajan en otro sitio, no podremos conseguir formar en competencias a nuestros alumnos. O sea, y por tanto, esa cultura que decíamos, esa cultura colaborativa es muy importante para poder avanzar en la calidad. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿la calidad educativa en la era digital depende de que cada alumno tenga una computadora? ¿Y en qué medida la humanización que puede poner el maestro tiene que ver con esa calidad educativa? Las computadoras, pero cualquier recurso didáctico es un medio, no es un fin. Por tanto, las computadoras por sí mismas no le van a enseñar a un alumno, ni el alumno va a aprender. Entre otras cosas, porque la mayoría de nuestros alumnos ya saben manejar una computadora, ya aprenden con las computadoras, independientemente de nosotros, ¿no? Por tanto, nosotros nos sirven las computadoras si sabemos qué hacer con ellas y si es un medio que nos permite mejorar aquello que hacemos en las aulas. Ahora, hay cosas que nos ayudan, ¿eh? Por ejemplo, en México, los maestros se pasan calificando un montón de ejercicios que están en los cuadernos. Y en lugar de utilizar ese tiempo para hacer una mejor planeación de sus clases, para verse con sus colegas, para mejorar la práctica educativa, se la pasan los fines de semana calificando un montón de cuadernos. ¿Para qué? Si es una computadora con un software adecuado, un software educativo adecuado, puede hacer el trabajo de ejercitación en todo lo que son contenidos de carácter factual y conceptual de una mejor manera que como lo puede hacer un maestro. En principio, por un lado, le puede dar a cada alumno ejercicios a su nivel. En cambio, un maestro normalmente el ejercicio lo tiene que poner igual para todos. Luego, el alumno recibe retroalimentación inmediata y además con una motivación porque siempre le pone un reto abordable al alumno. Por tanto, el alumno nunca pierde, nunca reprueba un ejercicio, nunca suspende. Y por tanto va teniendo éxitos y esto le ayuda a mejorar su aprendizaje. Y además nos corrige todas las pruebas, no tenemos que hacerlo nosotros. Por tanto, aquí sí que la computadora tiene muchísimo sentido, ¿no? Por eso hay que ver los medios como lo que son, ¿no? Medios, ¿no? Y las computadoras son uno más, ¿no? Ahora, obviamente ayudan, ¿no? Y si aquí en San Luis puede haber una computadora por cada alumno, esto puede ayudar muchísimo, siempre y cuando le pongamos sentido pedagógico a aquello que hacemos, ¿no? Dice otra pregunta, ¿qué se puede hacer o cómo se puede enfrentar la situación en los ámbitos donde hay docentes que se resisten a trabajar en equipo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, sí. Sumamos a esa pregunta otra que dice, ¿quién cree usted que es el que debe generar el trabajo en equipo para que funcionemos como comunidad educativa? Creo que se pueden complementar. Ok, esto es todo un tema, porque
porque no es nuestra herencia trabajar en equipo. No fuimos formados así. ¿Cuántas asignaturas sobre trabajar en equipo hemos tenido en la universidad los que fueron a la formación inicial del profesorado? ¿Cuándo se nos ha exigido trabajar en equipo en las escuelas? Hasta el momento no. Y nosotros no fuimos formados por profesores que trabajan en equipo, por tanto no lo llevamos, no es inherente a nuestra profesión todavía, lo tenemos que construir. Por tanto, como es un tema cultural, los temas culturales tardan mucho tiempo y hay que tener mucha paciencia, ¿sí? De tal manera que, y la otra es, cuidado, no hacernos el harakiri, ¿sí? O sea, no pensar que porque hay 1 o 2 de una escuela, o 3 o 4, o 5 o 6, que no entran en la dinámica de trabajar en equipo, entonces ya estamos mal o esto no sirve. No, esto es cultural y por tanto la idea es trabajarlo poco a poco, sensibilizar a los docentes y por eso decíamos el desarrollo. Primero grupos de mejora, pequeños, luego equipos de mejora un poco más grandes y luego finalmente podremos llegar a la comunidad de mejora, que es la de todos, digamos, ¿no? Y tenemos que ir alineando poco a poco todas las inquietudes. Para comenzar, lo primero que hay que hacer si queremos tener una comunidad de aprendizaje es tener un objetivo en común, algo que nos una y algo que nos una que tenga sentido. Y qué mejor que hacer un consenso en la escuela sobre aquello que queremos de nuestros alumnos cuando acaben la formación. Así de paso, ponemos el objeto de estudio donde debe de estar, que es en el aprendizaje de nuestros alumnos y no en las materias. De tal manera que nadie puede defender las matemáticas o las ciencias o la biología, porque es muy importante, ¿no? Sino que solamente se puedan entender en función de en qué están ayudando para cumplir con la promesa que es precisamente esas finalidades educativas, ese perfil de egresado. Yo creo que a partir de ahí, ese es un primer trabajo que podríamos hacer todos, y luego a partir de aquí, poco a poco ir construyendo consensos a través de grupos, luego equipos y luego por fin la comunidad. Tenemos 2 preguntas que tienen que ver con la misma temática. Dice, al buscar una calidad de educación nos resbalamos en las burocracias del sistema. ¿Cómo romper con esto y plantear lo que realmente es importante a nuestros alumnos? Y ¿cómo hace el docente para equilibrar entre su mochila y las políticas educativas de Estado? Bueno, pequeña pregunta. A ver, el problema de la burocracia es el tema de los papeles, ¿no? Pero realmente no es hacer papeles. El problema es que en muchos de los papeles que yo he tenido oportunidad de ver, hay una diferencia entre lo que está en el papel y lo que se hace en las aulas. O sea que en las escuelas estamos llevando una especie de doble contabilidad, donde una cosa es lo que ponemos en esos papeles que entregamos a las autoridades, pensando qué es lo que quieren que pongamos, y otra cosa es la que estamos haciendo en nuestras aulas. Y por tanto estamos trabajando doble. Lo que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo de tal manera que aquello que pongamos en los papeles sea exactamente lo que estamos realizando en las aulas. Por eso obviamente tiene que haber un consenso, no solamente en la escuela, sino también un apoyo por parte de las autoridades, ¿no? Yo invito, aprovecho este foro, invito a las autoridades a que, digamos, a que exijan a las escuelas no lo que ellos quieren escuchar, sino aquello que pueden hacer las escuelas. Se pongan en su lugar y avancen poco a poco. Dice creemos que el nivel inicial es la base de un buen futuro lleno y cargado de conductas, actitudes y aptitudes. ¿Cuál es en su opinión y qué nos puedes hablar y ayudar sobre dicho nivel inicial? Lo importante de los niveles es que no perdamos de vista que estamos trabajando por un objetivo que no se queda en el nivel, sino que estamos trabajando por formar personas que tengan éxito en la vida, ¿sí? Y por tanto, posiblemente lo más importante de los niveles es articular la educación interniveles, de tal manera que lo que hacemos es pasarnos la estafeta, pero las finalidades educativas del nivel inicial no son las del nivel inicial, son las de cuando el alumno acaba la escolarización obligatoria.
Los estamos preparando para la vida y hemos comenzado desde ese nivel, ¿sí? Pero tenemos que articular el proceso con todos los grados que vendrán después, ¿no? Por tanto, la idea es tener una mirada común, ¿no? Y yo creo que eso sería interesante, que no veamos como departamentos estancos cada nivel, sino que tengamos oportunidad de tener relación con colegas de los diferentes niveles y ponernos de acuerdo en actividades y coordinación de aprendizajes que sean comunes entre los diferentes niveles. Esta es una buena pregunta porque me ayuda a puntualizar una cosa. Dice, ¿para usted los únicos responsables de la calidad educativa son los docentes? ¿Cuál es la propuesta real? ¿Qué soluciones propone? ¿Ejemplos? ¿Con qué recursos? Sobre todo esta, ¿para usted los únicos responsables de la calidad educativa son los docentes? No, pero yo estoy hablando aquí a colegas que son docentes y tenemos una responsabilidad en la calidad educativa. Y además sucede que somos claves de la calidad educativa. Lo que hacemos en las aulas es clave, ¿no? Y por tanto, obviamente, esto obviamente no es los únicos responsables, porque la familia tiene su responsabilidad, la propia escuela como organización también tiene su responsabilidad, hacernos la vida más fácil a los que estamos en las aulas, ¿sí? Desarrollar, digamos, organizaciones flexibles que nos permitan enseñar lo que tenemos que enseñar y que los alumnos aprendan, ¿no? Y también, por tanto, tienen su responsabilidad. Y obviamente las autoridades en todo lo que es el diseño curricular y aquello que nos están exigiendo, como estábamos hablando hace rato, ¿no? Cada uno tiene su responsabilidad, pero la nuestra es clarísima y además la buena noticia es que es clave en todo digamos, los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos, que es lo que estamos esperando, ¿no? Y la propuesta real y soluciones, bueno, por ahí tiene una página web. Nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas que pueden ayudar al profesorado, pues si quieren echarle un ojo, yo creo que pueden encontrar una buena información al respecto y ejemplos y recursos sobre esto. Otro dice, ¿cómo puedo hacer una estudiante residente para que el plantel docente de la escuela en la que está haciendo su práctica la considere parte del equipo? Ok, obviamente estamos hablando aquí de cultura institucional otra vez, ¿no? Y por tanto, si no está establecido la cuestión esta del mentoraje, ¿no? De que alguien te guíe, porque en nuestra profesión eso no se ha manejado así. Tenemos que hacer un esfuerzo por hablarlo con las personas que están en el colegio, ¿no? En este caso yo le recomendaría a este docente o a esta docente que se ponga de acuerdo, que es además estudiante residente, que se ponga de acuerdo con los que son sus colegas ya, ¿no? Porque ya es ya es una colega de profesión, diciéndoles que eso, ¿no? Que ya viene a aprender y que por tanto le gustaría saber, qué acuerdos hay, ¿no? Qué pretenden los alumnos cuando acaben la formación en esa escuela, y luego obviamente pues también pedir apoyo para lo que son las prácticas educativas. De todos modos, es una cuestión, esa es una anécdota, pero también es un reflejo de aquello en lo que tenemos que ir mejorando en nuestra profesión docente, o sea, ir integrando a los nuevos que llegan, ¿no? Haciéndolos sentir parte de un cuerpo colegiado que les dé apoyo y les ayude cuando más lo necesitan, que es cuando inician su profesión. Sí, aquí me piden que defina éxito en la vida, porque es una frase que acabo de utilizar. Bueno, cuando yo digo éxito en la vida, realmente me estoy refiriendo a que todo aquello que aprendemos nos lleve a desarrollar plenamente todas nuestras capacidades, ¿no? Nuestras potencialidades, y que podamos ser competentes, ¿no? Para resolver los problemas de la vida, ¿no? Claro, entre más problemas seamos capaces de resolver, más éxito tendremos en la vida, sea en el plano familiar, personal, interpersonal, profesional, social, etc., ¿no? Por tanto, yo creo que lo definiría de esta manera, ¿no? Por tanto, ¿qué estamos haciendo en las aulas para que nuestros alumnos y alumnas sean capaces de resolver el mayor número de problemas de todos estos ámbitos, ¿no? Y todos estos ámbitos no son míos,
son de la UNESCO y digamos, de todo aquello que se ha desarrollado con competencias generales, ¿no? Generales no porque sean generales, sino porque son del género humano, ¿no? Y por tanto, estamos hablando de todo, qué estamos haciendo con nuestros alumnos para que puedan resolver problemas de ámbito personal, interpersonal, social, profesional, familiar, etc. Sí, aplaudimos al doctor. Varias personas han preguntado dónde se puede conseguir el material de la conferencia. Con mucho gusto se los vamos a colgar precisamente en esta página web, pero también lo vamos a dejar este material a las personas que organizan el Congreso para que lo pongan a su disposición. Antes de finalizar, queremos hacer la entrega al doctor una distinción como visitante académico de honor otorgada por nuestro ministro de Educación de la provincia, el doctor Marcelo Sosa. Agradecerle una vez más la visita y bueno, lo esperamos en cualquier momento. Muchas gracias a todos.